Bienvenidos al último vídeo del año. Este vídeo quiero que sea un poco como un reset para empezar 2023. Que bueno, ya sé que pues, el tiempo es un constructo social y bla bla bla, pero me gusta saber que siempre hay como un momento, ¿no?, que está pues, establecido por la sociedad para volver a empezar, para abrir nuevos ciclos y cerrar ciclos antiguos. Y bueno, este año yo quiero hacer 3 ejercicios de introspección para antes de terminar el 2022 y empezar así el 2023 con una idea más clara de las cosas que quiero hacer o las cosas que he hecho, porque creo que es importante saber qué hemos hecho durante el año y qué es lo que queremos hacer a partir de eso para el siguiente año, porque no sé si a vosotros os pasa, pero a mí siempre me da la sensación de que cuando llega diciembre siempre pienso, joder, quería hacer no sé cuántas cosas o quería hacer este objetivo y tal, y al final no lo he hecho, y como que siempre acabo pensando que no he hecho nada durante todo el año, que no he conseguido ningún objetivo, y diciembre siempre es un mes un poco raro porque siento que pues eso, que no he acabado de hacer todo lo que quería hacer, pero le he estado dando vueltas y he querido hacer estos 3 ejercicios para darme cuenta de que sí que estoy haciendo cosas, que sí que estoy avanzando y que no por no conseguir un objetivo significa que no haya hecho nada para conseguirlo. Estos ejercicios que os voy a decir son ejercicios que quiero hacer de aquí al fin de semana para repasar todo el año y ver qué cosas han ocurrido, qué cosas he aprendido, por qué cosas estoy agradecida. Y bueno, el primer ejercicio que quiero hacer es un ejercicio de agradecimiento a todas las cosas buenas que me han pasado este año, que siempre tendemos a pensar que todo lo que nos ha ocurrido es malo o cosas así, pero yo creo que siempre vamos a poder sacar cosas buenas. Entonces, para empezar el año con más motivación y con más optimismo, quiero coger y hacer una lista de todas esas cosas buenas que me han pasado, gente que he conocido, que me ha aportado mucho, o situaciones que he vivido buenas que me han hecho aprender o que me han hecho sentirme muy feliz. Cosas así por las que yo estoy agradecida y que quiero recordar ahora a finales de año para empezar bien el 2023. El siguiente ejercicio que quiero hacer es un poco más elaborado porque, bueno, parte de la base de hacer objetivos para el año que viene, pero quiero hacerlo bien. O sea, no sé si os pasa que todos los años me propongo cosas y nunca las hago, y es ir al gimnasio, leer más, hacer no sé qué, y al final nunca lo cumplo. Y he estado pensando estos días en qué es lo que está ocurriendo para que cuando llega diciembre no haya hecho nada de lo que me había propuesto el año anterior, y me he dado cuenta de que es porque no hago bien los objetivos, o sea, los hago muy generales y no me hago un seguimiento a mí misma de esos objetivos. Entonces he querido como darle la vuelta totalmente a este punto y empezar a hacer los objetivos más concretos y más que se puedan seguir mejor. Entonces, para hacer esto, yo lo que quiero es coger y en un papel escribir todos los objetivos, todos los proyectos, todas las ideas que tengo para 2023 y hacer un desarrollo de cada objetivo. Pues, por ejemplo, para hacer ejercicio, de ir al gimnasio, pues en vez de poner hacer ejercicio este 2023, lo que quiero hacer es coger y poner ¿qué necesito para cumplir este objetivo? Pues quiero hacer 4 días a la semana, este día y este día quiero hacer estos ejercicios, este día y este día quiero hacer estos otros ejercicios, quiero llegar a tal peso o quiero perder tanto peso, quiero conseguir tener una dieta X. Y una vez hecho esto, lo que voy a hacer es coger mi agenda, puede ser la agenda, Google Calendar, lo que a ti más cómodo te sea, y ir haciéndome el seguimiento. Por ejemplo, si yo de aquí a febrero quiero haber hecho por lo menos 20 días de gimnasio, pues el 1 de febrero me voy a poner en la agenda. ¿Has cumplido los 20 días que querías hacer? Entonces ir desarrollando, ir poniendo mini objetivos en el objetivo general e ir haciéndome el seguimiento real. Pues voy a llegar a febrero, voy a leer eso y voy a decir sí, no y qué es lo que ha ocurrido para no haber llegado a ese objetivo. Y entonces así poco a poco ir haciéndome ese seguimiento
para conseguir el objetivo grande de 2023, que sería pues hacer ejercicio o el que sea. Y el último ejercicio que quiero hacer es un ejercicio para cerrar ciclos que se hayan abierto este año y que quiera cerrar para 2023. Pueden ser situaciones que me han hecho daño o personas que me hayan hecho daño. Y lo que voy a hacer es escribir una carta a esa situación o a esa persona para explicándole que me he sentido de X manera, cómo se ha desarrollado esa emoción durante todo el tiempo desde que ocurrió hasta ahora, y dándola por terminada, porque en 2023 no quiero que tengan cabida ciertas personas o ciertas situaciones que me han hecho sentir mal. Y creo que es un acto de amor propio el hecho de finalizar cosas que no me hacen bien. Así que mi idea es esa, escribir una carta a cada situación y a cada persona que en este año pues, me han hecho sentir mal o lo que sea, y terminarlo de cara al 2023, porque yo quiero que 2023 empiece siendo un año con proyectos nuevos, con ideas nuevas y no dando cabida a situaciones o a personas que pues, no me hacen bien, porque no me siento bien teniéndolas en mi vida o sabiendo que esa situación ha ocurrido y que pues, es negativo para mí. Espero que estos ejercicios os hagan reflexionar de que el año no ha sido tan malo. Incluso a veces vamos a pensar que no hemos cumplido objetivos que nos hemos propuesto, pero sí que muchas veces tenemos objetivos que no nos proponemos como tal, pero que los estamos cumpliendo, ya sea pues, aprobar el curso o que nos contraten en un sitio, cosas así, que a lo mejor en 2021, cuando era diciembre, no nos lo propusimos, pero que han ocurrido y que son cosas que también hay que agradecer. Y nada, espero que este año que entra sea un buen año para vosotros, un año en el que consigáis cosas que os proponéis, que aprendáis cosas nuevas, que investiguéis cosas nuevas y que sigáis reflexionando y haciendo introspección sobre vosotros mismos, sobre lo que os gusta, lo que no, los límites que queréis poner, conoceros mejor y subir la autoestima, que suficiente tenemos con lo que tenemos, como para que además nosotros también nos estemos machacando a nosotros mismos. Así que nada, espero que tengáis un buen 2023, un buen fin de año y nos vemos en el siguiente vídeo.